Bienvenidos a la tercera semana del Laboratorio de Epidemiología. Vamos a hablar un poco acerca de medidas estadísticas. Vamos a comenzar hablando de las variables. Estas van a ser entonces cualquier cosa que pueda medirse y que se observa que varía, es decir, que puede tomar uno o más valores. Las variables pueden dividirse en distintas categorías. Tenemos las variables continuas y las variables discretas. Las continuas pueden tomar un número infinito de valores posibles. Estas pueden ser sobre todo numéricas, en donde hay pues una mayor posibilidad de valores que se puedan tomar. Y las discretas que toman un número finito de valores. Estas podrían ser, por ejemplo, variables de sí y no. Tenemos las cuantitativas, que se van a medir en una escala numérica, y las cualitativas, que son categóricas y no tienen un orden natural. Tenemos también variables independientes, que van a ser causas, influencias, factores que nosotros podemos controlar o cierto tipo de exposición. Y las dependientes pues van a ser aquellas variables que van a ser resultado, desenlace o consecuencia de aplicar la variable independiente. Tenemos 4 tipos de escalas en las que podemos dividir los valores. Tenemos la escala nominal, que va a agrupar datos cualitativos y van a ser categorías arbitrarias sin algún orden específico. Las escalas ordinales nos van a clasificar datos categóricos y ya en esta se puede presentar, o sea, más bien se va a presentar un orden lógico en las categorías, es decir, que se pueden ordenar. Tenemos las escalas de intervalos, en las que hay una clasificación secuencial de los valores, pero además tiene la propiedad de poseer una diferencia con sentido entre los valores sucesivos de la escala. Por ejemplo, los pesos de un objeto. Y tenemos por último la escala de cocientes, que si bien es similar a la de intervalos, se distingue porque tiene diferencia entre cualquiera de los dos valores, tiene sentido e igual magnitud. Por ejemplo, podríamos hablar de la temperatura, en la que cada grado pues tiene un sentido y la misma magnitud, ya que cada grado pues va a representar diferente valor. Tenemos las frecuencias. Las frecuencias va a ser el número de veces que un evento o dato se va a repetir. Tenemos entonces acá, por ejemplo, nuestras variables. Y la frecuencia aquí, que va a ser pues la cantidad de veces que el valor de esa variable se va a repetir. En EpiInfo, los valores que podemos observar es la frecuencia de datos como tal y el porcentaje. Tenemos otra opción en EpiInfo, que son frecuencias combinadas. Estas nos van a permitir calcular frecuencias de un grupo de campos y se emplea únicamente con formularios creados en EpiInfo o con bases de datos provenientes de EpiInfo. Este gadget nos va a evitar el proceso de calcular frecuencias individualmente en un grupo de variables. Bien, tenemos entonces ahora las medidas de tendencia central. Estas se van a utilizar para describir las distribuciones de frecuencias en relación con los datos cuantitativos. Es importante que cuando realicemos algún tipo de esta medida, revisemos que nuestras variables tengan pues datos cuantitativos. Describen entonces un valor clásico de la distribución correspondiente a la media, la mediana y la moda. La media entonces va a ser ese promedio aritmético de todos los valores, y esta se ve afectada por valores extremos, es decir, por el valor mínimo y el valor máximo. Tenemos la mediana, que va a ser el valor central de una distribución. Es decir, que si nosotros tenemos 40 datos, pues nuestro valor de en medio va a ser el valor 20. Si bien en el documento que ya leímos se les proporcionan las fórmulas para hacer estos cálculos en EpiInfo, no va a ser necesario. Este valor entonces va a ser el indicador más estable de la tendencia central, ya que nos va a reflejar pues el valor medio total. Tenemos la moda, que va a ser el valor real más frecuente, y es importante saber que pueden haber cualquier número de modas, ya que si bien tenemos, por ejemplo, nuestra variable es la edad,
Y tenemos que la edad 15, 25 y 30 son las que más se repiten y se repiten en la misma cantidad de veces. Entonces, en ese caso tendríamos 3 modas y así sucesivamente puede haber una o pueden haber varias. Vamos a tener entonces con esto una distribución simétrica cuando el valor de la media, la mediana y la moda sea exactamente el mismo, y se va a observar una distribución sesgada de los datos cuando el valor sea diferente. Bien, ¿qué propiedades de las medias tenemos en EpiInfo entonces? Al obtener nuestra variable, nos va a dar el número de observaciones o de valores que tenemos, el total de la sumatoria, el promedio como tal, la mediana y la moda. Si se dan cuenta acá, entonces estos valores difieren, por lo que este podría ser, o lo más probable es que sea una distribución sesgada. Bien, tenemos además las medidas de dispersión. Estas medidas nos dan una idea de cómo se dispersan o distribuyen los datos alrededor de la media. Las medidas que vamos a tener son el recorrido, la desviación estándar y la varianza. El recorrido entonces es la medida de la amplitud de la distribución y va a ser la diferencia entre el valor menor y el valor mayor. Este recorrido o amplitud va a ser qué tan ancha o qué tan delgada vaya a ser nuestra curva. La desviación estándar va a ser la medida de la dispersión de los datos alrededor de la media, es decir, qué tanto se alejan cada uno de estos del valor central. Y la varianza pues va a ser la medida de la variación entre todos los sujetos. Estas medidas también nos las proporciona EpiInfo. Y tenemos entonces aquí la varianza y la desviación estándar. Tenemos también el valor mínimo y el valor máximo con el cual podemos obtener el recorrido fácilmente. Bien, vamos a hablar entonces de los cuantiles. Los cuantiles son formas en las que se dividen las distribuciones en grupos ordenados iguales, y estos pues nos van a dar más información sobre cómo se distribuyen estos datos. El cuantil más utilizado es el cuartil, que divide los datos en 4 grupos. Tenemos entonces acá que también EpiInfo nos proporciona los cuartiles. Vamos a tener entonces el valor mínimo, que pues representaría el 0%, el 25% de los datos, que sería el primer cuartil, la mediana, que representa el 50%, y el 75%, que sería el tercer cuartil, y el valor máximo, que sería el 100. Vamos a hablar un poco también y vamos a aprender acerca de la curva epidemiológica. Esta curva nos va a permitir identificar brotes y describir el comportamiento de los mismos. Es una representación gráfica del número de casos epidémicos de acuerdo a la fecha de aparición de la enfermedad. El valor más importante que se va a requerir es la fecha de diagnóstico. No siempre y no en todas las bases de datos nos va a aparecer la variable con este nombre como tal. Puede aparecer con cualquier otro tipo de nombre, como fecha de entrada, fecha de ingreso, fecha de prueba. Es importante que nosotros realicemos una exploración de nuestra base de datos y asegurarnos cuál es el valor que nos va a indicar y que va a ser el que podemos utilizar en nuestra curva epidemiológica. Esta calcula entonces la frecuencia de casos reportados por fecha. Tenemos acá los 4 tipos de curvas que podemos observar, como ya lo vieron en su clase. Tenemos entonces aquí una curva de origen común con exposición intermitente, y es por eso que esta curva pues sube y concluye, y luego pues vuelve a haber una exposición y sube y concluye, y así sucesivamente. Tenemos en la figura 2 una curva de origen común con exposición continua. Entonces, si se dan cuenta aquí, la diferencia es pues que esta exposición, al ser al ser continua más bien, se observa como con menos cambios que otro tipo de curvas, ya que la exposición está siendo continua y se está dando pues nuevos casos de forma continua.
Vamos a tener la figura 3, que es la más común de todas, sobre todo en enfermedades como las setas. Tenemos entonces aquí pues la exposición a algún alimento contaminado y rápidamente aumentan los casos y también asimismo rápidamente descienden. Y por último tenemos pues la curva epidémica propagada, en la que vamos a tener pues un origen, si bien común, va a ser también de cierta forma intermitente, pero a la vez no termina. Si se dan cuenta acá, pues en esta hay un fin y luego la exposición vuelve y el cambio aquí de cierta forma se mantiene. Esta curva pues representa un poco la situación que estamos viviendo actualmente con la pandemia, en donde vemos, por ejemplo, que hay un aumento de casos y si bien estos no terminan de descender, ya hay un nuevo aumento de casos, como lo están llamando ahora, pues la primera y segunda ola de contagios y pues en algunos países que ya van por la tercera ola o más. Bien, vamos a practicar entonces estos datos o estos gadgets en EPA. Bien, ya con nuestra base de datos cargada, vamos a comenzar con las frecuencias. Todos estos gadgets se realizan de la misma forma que hemos venido aprendiendo, son bastante fáciles de generar y vamos a empezar con la frecuencia. Para la frecuencia podemos escoger cualquiera de las variables que se presentan en nuestra base de datos y no importa el valor que estos posean. Vamos a seleccionar aquí la variable, por ejemplo, de las personas que consumieron este tipo de alimentos. Y tenemos acá, bueno, los que sí consumieron y los que no consumieron. Y ya nos proporciona aquí la cantidad, la frecuencia que representa los datos. 122 personas de las 359 sí consumieron este alimento. Eso representa un 33.98%. Y nos proporciona pues aquí el valor de 95% de confianza. También vamos a tener acá la frecuencia combinada, que como les decía, únicamente va a funcionar con variables que estén agrupadas y que estén pues generadas así en nuestros formularios de PINFO o en nuestras bases de datos. Vamos a escoger aquí, por ejemplo, los alimentos que fueron consumidos. Y si se dan cuenta acá, pues ya no es necesario calcular cada alimento por separado como lo hicimos acá, sino que ya de una nos da los valores. Vamos a comparar entonces, aquí tenemos este alimento y lo vamos a buscar acá y coincide, ¿verdad? La frecuencia, como aquí, pues obviamente nos va a tirar el valor para sí, que sería lo que nos interesa. Tenemos entonces aquí 122 y como vemos, pues sí corresponde. Entonces nos ahorra pues bastante tiempo. El siguiente gadget que vamos a revisar va a ser el de las medias. Para esto es importante que escojamos los valores que sean cuantitativos. Si nosotros no tenemos valores cuantitativos, no nos va a proporcionar el valor. Vamos a escoger entonces aquí la edad. Y entonces ya tenemos pues todos los valores, ¿verdad? La cantidad de observaciones, el total de la sumatoria, la media, la varianza, nuestra desviación estándar y nuestros cuartiles y la moda. Vamos a generar de nuevo otra media para que se den cuenta. Si nosotros escogemos variables que no son cuantitativas, por ejemplo, aquí esta variable era si habían tenido dolor abdominal o no. Entonces, si se dan cuenta, hay 350 observaciones, pero al no ser variables cuantitativas, nos proporcionó un valor indefinido, ya que no es posible pues hacer ese tipo de cálculos. Y por último, vamos a generar pues en nuestros gráficos la curva epidemiológica. Nuestra variable principal, entonces, va a ser aquí onset date, que esta va a representar pues el que se enfermaron. Si se dan cuenta, aquí nos proporciona distintas variables de fecha, porque aquí pues la fecha en la que se murió, la fecha en la que se tomó la entrevista, la fecha de nacimiento, la fecha en que visitó al doctor y así. Entonces es importante que nosotros sepamos bien cuál es nuestra variable. Y ya tenemos acá, si se dan cuenta, pues aquí era una ETA, ¿verdad? Por infección por E. coli. Y pues aquí se presenta de forma fácil. Eso es todo entonces, si se dan cuenta, es bastante fácil de calcular.
Y eso sería todo por este video.